El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:43 en la mañana. Ya mismo estará con nosotros Pierina Correa Delgado. Vamos a entrar en este bloque de entrevistas. Vamos a hablar de los temas preelectorales. Más adelante con Pierina Correa Delgado. Antes, Patricio Barriga Jaramillo, colega periodista y amigo, comunicador social, exsecretario nacional de comunicación, ha sido presentado este fin de semana, ha sido nominado como precandidato a la vicepresidencia de la República por Alianza País, en binomio con Jimena Peña, que aspira a la presidencia. Saludamos a Patricio. Patricio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio, ¿qué tal? Un abrazo muy fuerte a toda tu audiencia. Correcto, muchas gracias por aceptar esta entrevista. A ver, la pregunta directa, ¿qué le motivó a Patricio Barriga a aceptar esta nominación? En realidad es una decisión muy fuerte, muy dura, sobre todo por las circunstancias que está atravesando el país, por el escenario tan controvertido y polémico que estamos viviendo, que se avecina o que al menos espera una campaña sucia, que no será de ideas, sino más bien de adjetivos. Y eso evidentemente inquieta. No obstante de ello, yo creo que la decisión que he tomado tiene mucho que ver con, digamos, los principios con los cuales yo nací en la casa política de Alianza País, hace un poco más de 12, 14 años, y en el que yo sigo absolutamente firme y convencido de que podríamos nosotros establecer un proyecto político que sea beneficioso para la comunidad, que sea beneficioso para el pueblo ecuatoriano. En esa línea, yo me pregunto, ¿por qué no? Porque muchos de los que se decían militantes y muchos de los que se decían representantes de Alianza País, finalmente no están. Se han ido a otras tiendas políticas, evidentemente buscando una mejor oportunidad, porque este no es el momento más feliz para esta organización. No obstante, nosotros nos hemos quedado porque tenemos plena convicción de que efectivamente lo que nos unió en un momento dado, lo que nos aglutinó en un momento histórico a miles y miles y miles de militantes fue precisamente el establecer un sueño colectivo, un proyecto político de cambio, de transformación social, en donde la justicia social sea quizás uno de los distintivos más importantes de ese proyecto democrático. Probablemente algunos se fueron, tomando la palabra de lo que dice Patricio Barriga en esta mañana, algunos se fueron o no aceptaron o no quisieron mojarse el poncho, como se dice popularmente, porque probablemente en este momento no es rentable, porque Alianza País está viviendo circunstancias muy complicadas, porque Alianza País está en el papel presidido por quien no ejerce esa condición, y me refiero al presidente de la República. ¿Esto le ha hecho daño a la organización política, Patricio? Le ha hecho mucho, mucho daño, porque evidentemente hemos sido objeto de una campaña feroz, una campaña que ha intentado destruir al movimiento que, tenemos que ser absolutamente objetivos, había arrasado prácticamente un poco más de una década en los comicios electorales. Y esto es importante porque yo creo que hemos caído en una trampa, en hablar de morenistas, correístas, anticorreístas, lacistas, etcétera, 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 cuando en realidad lo que ha habido en todos los movimientos y partidos políticos han sido oportunistas. Y esa ha sido quizás la mayor debilidad de esas organizaciones políticas que no han trabajado adecuadamente en la formación de sus integrantes y en el relevo justamente de sus dirigentes. Eso me parece que ha sido quizás una de las debilidades mayores que nos ha llevado al momento en que estamos nosotros viviendo. Y más aún cuando ya había prácticamente un libreto con el cual se pretendió asfixiar la participación de Alianza País en los distintos eventos electorales. Y quiero ser específico. Por ejemplo, ¿cómo se financia un partido político? ¿Cómo se financia una organización política? No es sino con, digamos, los aportes de sus adherentes, de sus militantes, para poder ejercer
correctamente la acción política, la organización territorial, la formación de cada uno de ellos. No obstante, salieron a la luz casi escandalizados sobre las denuncias de los diezmos. Claro, son actitudes absolutamente execrables, absolutamente cuestionables de ciertos miembros de una organización política que en lugar de ir a financiar a la organización que les ha cobijado, ha ido prácticamente a sus bolsillos. Pero son casos especiales, son casos aislados y que no deben ser precisamente generalizados para luego entrar en esta dinámica prácticamente de vaciamiento y de asfixia económica a un movimiento político que hoy prácticamente lo único que tiene son deudas. Ahora, es evidente que Patricio Barriga fue parte, y lo ha reconocido, ha sido parte de Alianza País durante 13, 14 años. Fue parte del gobierno del presidente Correa, fue subsecretario de Comunicación, fue presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicón, así se llamaba el Cordicón en el tiempo que lo lideró Patricio Barriga. De hecho, si la memoria no me es infiel, fue el primer presidente del Cordicón, luego de creado este organismo tras la vigencia de la Ley de Comunicación, y fue secretario nacional de Comunicación. Todo esto con Rafael Correa. Le van a decir a usted, y obviamente es parte de algunos cuestionamientos que hacen oyentes e internautas que nos están acompañando, nos escuchan por radio y también nos siguen en la transmisión de Facebook Live. ¿Por qué usted se quedó en Alianza País habiendo sido un colaborador muy cercano del presidente Rafael Correa en su momento, Patricio Barriga Jaramillo? Un colaborador que ha expresado en forma genuina su lealtad a un proyecto político. Un colaborador que creo que esa expresión máxima de lealtad ha sido llevar con pulcritud justamente ese servicio público. Y me parece que esa creo que ha sido una de las características, y yo no debo decirlo porque yo no tengo superioridad moral sobre nadie. Es decir, eso puede decir la propia gente a la que serví, es decir, a los ciudadanos, a las ciudadanas, que, por ejemplo, en el caso del Consejo de Regulación, nosotros promovimos mediante ciertas campañas los derechos de acceso a la información y a la comunicación y, por supuesto, a garantizar el derecho a la libre opinión y a la expresión, aunque digan lo contrario, porque los adversarios políticos no exhiben ningún argumento, solamente exhiben insultos, solo exhiben adjetivos descalificativos, y eso realmente contamina muchísimo la práctica política. Que he trabajado con Rafael Correa, por supuesto, y lo hice con muchísimo gusto en un proyecto que evidentemente transformó al país. Y eso no me hace ni correísta, ni morenista, ni perteneciente a ninguno de esos ismos, porque creo que lo que nos juntamos, quienes nos juntamos justamente en ese proyecto, teníamos mucho que ver con una mirada distinta de resolver los problemas que tenía el país, desde el centro hacia la izquierda. Y en eso no he variado. En eso estoy absolutamente convencido de que esa es la forma con la cual nosotros vamos a honrar nuestros principios, nuestros ideales, para servir de mejor manera a la gente y de buscar el bienestar común. Pero mire, por ejemplo, Patricio, usted hace una referencia desde su propia condición de haber sido colaborador en varios espacios durante el gobierno anterior, pero hubo gente que igualmente comulgó con el gobierno anterior, que después, a partir de 2017, modificó, y es gente que sigue perteneciendo a Alianza País, modificó sustancialmente su discurso, su postura, su forma de pensar, gente que durante una década destacó al gobierno anterior, pero que en los últimos años ha denostado al gobierno anterior y que está ahí en Alianza País. Por eso yo, digamos, destaco lo que usted acaba de decir, pero al mismo tiempo establezco las diferencias con otra gente que también está en Alianza País y que hoy ha denostado y cuestiona el proyecto político que lideró Correa en su momento, Patricio. Por supuesto, y yo creo que en la política y quien ejerce, digamos, estas prácticas, yo creo que lo más valioso que puede llegar a tener es la coherencia. Es decir, con absoluta honestidad, ¿sí? Reconocer las cosas que se hicieron bien, por supuesto señalar las cosas que pudieron haberse mejorado, las que están mal, pero asumir una actitud como la que está refiriendo, querido Fabricio, la verdad es que lo único que demuestra simplemente es una falta de honestidad. Y yo sí creo que en ese sentido hay algunas palabras que pueden llegar a calzarles bien.
Y yo lo he dicho anteriormente, eso se llama oportunismo. Yo creo que en el momento en que estas personas cambian dramáticamente su forma de ver, cambian dramáticamente, digamos, su forma de apoyar o su forma de concebir un proyecto político, a mí me genera muchísima sospecha. Y evidentemente lo que ocurre es que muchos de ellos simplemente se acercan donde está el poder. Nosotros hemos mantenido, y quizás esta es una facción importante de militantes, porque si bien es cierto, ha habido dirigentes que no han honrado con su palabra, no han honrado con sus conductas y actitudes, evidentemente hay una militancia que sigue creyendo justamente en nosotros, que sigue creyendo en un proyecto que nació hace más de una década y en donde allí estaba aglutinado miles de personas, organizaciones sociales, movimientos, porque en el principio Alianza País fue el movimiento de movimientos. Claro, en su momento fue así. Ahora, tengo algunas preguntas que plantean los oyentes y una que me parece muy interesante. ¿Qué criterio le merece hoy a Patricio Barriga, precandidato a la vicepresidencia de la República por Alianza País, la desarticulación del esquema de medios públicos? Yo ahí, si me permite Patricio, con la venia de Patricio y de nuestra audiencia, yo he tenido una postura que le he expresado en estos micrófonos y en mis redes a lo largo de todo este tiempo. Yo creo que la idea era, si había que cambiar algo, que creo que había que hacerlo, pero recuperar la esencia de la génesis de un discurso que era la existencia de medios públicos. Hoy los medios que están en manos del Estado, los medios públicos que nacieron así, que muchos consideramos que se convirtieron en el camino como medios gubernamentales, están al borde de la extinción. ¿Qué criterio le merece aquello, Patricio? A mí me parece que hubo una equivocada apreciación de cuál era el rol de los medios. Yo he visto en algunos discursos justamente de algunos funcionarios actuales del gobierno que hablaban de que estos no generaban ninguna utilidad o rentabilidad. Y creo que desde ese criterio partimos ya de forma errada, porque los medios públicos lo que están buscando no es un lucro, no es una rentabilidad económica, sino una rentabilidad social. Y en esa línea, los medios públicos lo que hicieron fue establecer al menos un equilibrio dentro de ese pensamiento hegemónico y esos contenidos hegemónicos que nos proponen los medios privados con ese objetivo. No estoy diciendo que sea ilícito, pero los objetivos de un medio privado son distintos de los de un medio público. Quizás los del medio privado es solamente obtener un lucro, obtener una rentabilidad económica, obtener una ganancia. De un medio público, en cambio, lo que está buscando justamente son la formación, la educación, la rentabilidad social, el derecho que se cumpla plenamente de acceso a la información y a la comunicación de todo el pueblo ecuatoriano. ¿Es un error entonces la decisión del gobierno del presidente Moreno, Patricio? Por supuesto que sí, yo no estuve nunca de acuerdo, nunca estuve de acuerdo tampoco con que se dijo que en su momento las sabatinas habían quebrado los otros medios, que son medios incautados. Me parece que allí también había, digamos, una imprecisión, por decirlo menos, porque, digamos, estábamos hablando de horarios que prácticamente son horarios muertos y eso lo sabe perfectamente la gente que conoce de comercialización en los medios de comunicación. Pero bueno, esos son quizás temas de otra discusión. Lo que sí yo lamento muchísimo es que tuvimos la oportunidad de hacer interesantes reformas a la Ley Orgánica de Comunicación y que sin embargo lo único que hicimos fue cumplir con una agenda absolutamente extraña, distinta y política de los empresarios de los medios de comunicación. Pero ustedes en Alianza País observaron esto que está diciendo Patricio en este momento, porque digamos, casi desde el inicio del gobierno, la postura del presidente Moreno fue acercarse a los directivos de los medios de comunicación. Así es. Nosotros hemos hecho varias observaciones, Fabricio. Hemos tenido una postura. Lo que ocurre es que no se ha podido hacer algunas de ellas públicas, porque evidentemente dentro de la Dirección Nacional de Alianza País había criterios distintos. Y creo que como nunca se ha ejercido
plenamente esa democracia. A veces esa democracia, como decía en algún momento alguien, esos excesos de democracia evidentemente pueden llegar a la inmovilidad. Y creo que sí, debemos reconocer que en muchas ocasiones el silencio nos ha afectado y nos ha hecho en alguna forma cómplices. Esa es la realidad. Yo no estoy aquí para adorar absolutamente nada. ¿Está haciendo autocrítica Patricio Barriga de lo que dejó de hacer Alianza País en los últimos años? Por supuesto que sí, porque quizás ese es uno de los elementos más importantes que debemos recuperar, esa capacidad de autocrítica que nos va a permitir evaluar lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, lo que nos ha faltado y, por supuesto, seguir caminando adelante con dignidad. Pero mire usted que lo que usted está diciendo, esta postura autocrítica que le está señalando, créame, yo he tenido un montón de entrevistas con gente que sigue en Alianza País que, como digo, tuvo una postura y hoy tiene otra y no tienen el mismo ejercicio. Y yo creo que al final del camino, Patricio, esto ha perjudicado la credibilidad de la organización política hoy muy venida menos. La credibilidad de quien quiera, la credibilidad de un político, insisto en esto, en la coherencia que uno debe tener en lo que piensa, en lo que dice y en lo que hace. Eso es extremadamente importante. Y más aún en estos tiempos, en donde tenemos una huella digital, en donde prácticamente nuestras expresiones que pudimos haberlas hecho en un momento, quizás pueden ser comparadas en esa gran memoria que se tiene, justamente esa gran memoria digital, con lo que se está expresando ahora y poder valorar si es que efectivamente hemos sido justos en una apreciación, sin que ello signifique que no debemos cambiar. Por supuesto, creo que nosotros somos seres humanos en permanente cambio, evidentemente, pero los principios siempre deben ser atendidos y los principios siempre quedan, Fabricio. Patricio, este binomio que ha sido presentado como precandidatura, Ximena Peña, Patricio Barriga, es un binomio que hay sobre el que hay una decisión de mantenerlo, es decir, de llegar obviamente hasta la campaña electoral, o ustedes en el camino podrían considerar declinar para apoyar a otra orientación política u otro candidato. Nosotros dijimos desde un primer momento que iríamos con candidatos propios y debo hacer infidencias en relación a la Convención Nacional. Yo nunca busqué ser candidato. Me habían ofrecido que sea candidato asambleísta por Pichincha, que sea candidato asambleísta nacional. La verdad es que no acepté, porque creo que yo puedo hacer mucho más detrás. De todas maneras, cuando hubo la convención y estuvimos a punto de no tener candidatos, sí, tomé la decisión porque la Dirección Provincial de Pichincha me nominó y a la presidencia de la República, y yo dije que no, que creo que es momento de alguien que ha venido trabajando durante muchísimo tiempo en su condición de migrante, en su condición de mujer, una persona que había estado siendo coherente en sus expresiones públicas, una mujer que había sido crítica, inclusive cuando todo un bloque legislativo estaba prácticamente convalidando o suscribiendo ciertas iniciativas del Ejecutivo, pero que podrían transgredir los principios de Alianza País. Y me parece que la figura de Ximena Peña, el nombre de Ximena Peña, era una figura muy interesante que podía darle, digamos, una bocanada de oxígeno y que podría llegar a, digamos, a establecer esa reconstitución necesaria que merece nuestro movimiento Alianza País. Porque este movimiento no es mío, no es de nadie, no es de su secretario ejecutivo, no es de su dirección nacional, es de la militancia. Esa militancia que en algún momento nos confió su voto, de esa militancia que en algún momento nos dio su lealtad para emprender justamente un camino de transformaciones y de cambio. Patricio, con esto termino, ya habrá oportunidad de seguir conversando, pero con esto termino. En la convención del fin de semana, ¿apareció el presidente de la República en su condición de presidente de Alianza País o sigue ausente o definitivamente está ausente de Alianza País el presidente Moreno? Bueno, ha estado ausente. Yo creo que siempre hemos conversado de esto, querido Fabricio. Los hechos y los criterios. Los criterios son unos que pueden decir, Alianza País es el partido de gobierno. Yo creo que fue partido de gobierno y que gobernó
con Alianza País hasta el 2008, hasta el 2018, perdón. Ujú. Porque a partir de ello ya prácticamente hubo un desalojo en todas las instancias de incidencia política, porque puede haber algunos funcionarios menores en territorio que evidentemente en esas transacciones personales pueden estar gobernando, pueden estar dirigiendo alguna institución local. No obstante de ello, ya después del 2018 ya no había representación de Alianza País y a partir de ese momento no hubo ningún tipo de conversación y de incidencia política en la toma de decisiones que ha tenido el gobierno. Entonces, esa es una realidad, que no ha participado en las distintas reuniones que tiene la Dirección Nacional el presidente del movimiento. Es verdad, no ha participado. Participó en esta convención y yo no sé cuál fue el objetivo. A ver, creo que tiene derecho siendo todavía el presidente de la organización, pero digamos, ha sido una participación que no aportó de ninguna manera en absolutamente nada en la constitución de los candidatos, de los precandidatos. O sea, ¿qué hizo el presidente? O sea, participó, pero ¿qué hizo? No hizo nada. Solo estuvo presente. Estuvo presente. Nada más. Estuvo presente, nada más. ¿Y les dijo algo a ustedes? O sea, me parece interesante esta parte, Patricio. ¿Les dijo algo? ¿Hizo alguna reflexión? ¿O nada? Las reflexiones que son, digamos, generales, ¿verdad? Ojalá que una fórmula presidencial, una propuesta de un proyecto político pueda llegar a buen puerto, pueda llegar a, digamos, sacar de lo que en este momento se encuentra el país, que prácticamente es una situación y un escenario bastante complicado y difícil, no solamente en lo económico, sino también en lo sanitario. Es decir, creo que todos tenemos ese mismo objetivo. Podrán tener ese mismo objetivo la derecha, podrá tener ese mismo objetivo la izquierda, podrá tener ese mismo objetivo todos los candidatos. Es decir, lograr justamente que este país pueda recomponerse, pueda reconstituirse, pueda repararse, pueda reconstruirse, pueda salir adelante. Pero la diferencia está desde qué mirada queremos hacerla. Correcto. Desde esa, solamente está atendiendo los intereses de los grandes capitales, de las grandes empresas, de los grandes empresarios que nos están prometiendo, por supuesto, en esa línea, no sé, generar empleo, poder, digamos, salir de la crisis, pero también desde la otra mirada, en donde nosotros estamos inscritos, del centro hacia la izquierda, en la que buscamos justamente que todos los intereses que sean absolutamente particulares estén subordinados a los intereses generales en búsqueda del bien común, que tengamos la conciencia ética para buscar ese bienestar común. Y en esa línea nosotros nos hemos inscrito. Correcto. Patricio, valoro mucho la gentileza de atendernos y habrá oportunidad de seguir conversando. Muy amable, Patricio, buen día. Siempre. Muchas gracias, querido Fabricio. Un gran abrazo a toda tu audiencia. Gracias. Patricio Barría Jaramillo, precandidato a la vicepresidencia de la República por Alianza País, para el debate público. 8:05, al volver, Pierina Correa Delgado en A Primera Hora.